Un saludo muy cordial para todos. A continuación vamos a realizar una demostración algebraica de cómo se determinan las fórmulas para calcular diferentes tamaños de la muestra en caso de proporciones, es decir, para estudios estadísticos, de encuestas, de opinión, ya sea de tipo electoral, ya sea sobre cierta calidad de producto, etc. Si me siguen, por favor, tenemos el concepto de error. ¿A qué es igual el error? Es igual a un nivel de confianza z de alfa medios multiplicado por una variabilidad. En este caso de proporciones tenemos la desviación estándar P por Q sobre N. Se añade un factor de ajuste que es igual a N menos N sobre N menos 1. A partir de esta definición vamos a extraer el valor de N y tenemos la fórmula que N será igual a N, podríamos colocar por delante z al cuadrado de alfa medios PQ sobre, aquí estamos factorizando E al cuadrado, nos queda N menos, si factorizamos E al cuadrado nos queda 1, más z al cuadrado de alfa medios PQ. Esta es la fórmula del tamaño de la muestra para n poblaciones finitas. Fíjese la importancia del error. El error está en el denominador, querrá decir que a mayor error, el tamaño de la muestra es menor. Y a menor error, un error pequeño de 2%, 1%, el tamaño de la muestra es mucho más representativa porque es mayor. Sin embargo, también se presenta el caso de poblaciones muy grandes, infinitas. Por ejemplo, cuando hablamos de la población de Bolivia, es 1 millón, 7 millones. Tenemos I de votantes, me refiero. Tenemos poblaciones para el tema de salud en China hasta de 50 millones, 100 millones. Se habla entonces que N tiende a infinito. Aquí vamos a trabajar qué pasa en poblaciones cuando N, nuestra población, tiende a un valor tan grande que en estadística nosotros lo caracterizamos como infinito. Aplicamos límite. Entonces, la solución matemática nos dice que trabajemos límites cuando N tiende a infinito. ¿De qué? De nuestra ecuación. Tenemos N z al cuadrado de alfa medios PQ sobre, podemos ver por delante N menos 1, E al cuadrado más z al cuadrado de alfa medios PQ. La fórmula para casos de poblaciones que tienden a infinito será igual. En el numerador tenemos z al cuadrado de alfa medios PQ. Y fíjese que en el denominador nos queda 1 por E al cuadrado, nos queda solo E al cuadrado, porque aquí tenemos 0, 0 por P por Q es 0. Esta es la fórmula de N para poblaciones infinitas. ¿Cuáles son sus componentes? Tenemos que el nivel de confianza está representado, en este caso, z al cuadrado de alfa medios. P es la probabilidad de ocurrencia, Q de no ocurrencia, que es lo mismo 1 menos P. Y E es el error. E al cuadrado, en este caso, es el error. Esta es la forma, entonces, en la cual hemos calculado y demostrado ambas fórmulas, caso infinito, infinito, y espero
que les sea de alguna utilidad. A continuación vamos a hacer algunos comentarios sobre la utilidad de la función normal en la investigación científica. Primero tenemos el eje donde se anotan los valores de la variable, ¿no? Número de personas, por ejemplo, ¿no? Aquí en el eje horizontal colocamos las medidas. Tomamos pesos como ejemplo, kilogramos. Se puede establecer que va a tener este comportamiento de forma campanoide. Repito, en el eje horizontal introducimos los valores de la variable y en el eje vertical el número de repeticiones, casos registrados. ¿Cuál es la fórmula matemática de la campana de Gauss? Es igual a 1 sobre sigma raíz de 2pi multiplicado por e elevado a menos 1 medio. Aquí tenemos valores de la variable respecto a su media sobre el sigma al cuadrado. Esta es lo que se llama ecuación o función de densidad, la ecuación matemática de la campana de Gauss. Como pueden observar, si tomamos fenómenos, las calificaciones de un grupo de estudiantes, pocos estudiantes tienen bajas calificaciones. La mayoría tienen calificaciones centradas o cerca de un promedio, y también pocos estudiantes tienen altas calificaciones. ¿Cuál es la importancia de esta función? ¿Cuál es la importancia de medir el nivel de confianza? Nos referimos a la función al área. En primer lugar, se estima un sigma. Luego, se incorpora un segundo sigma. Aquí tendríamos 2 sigmas. Y en la parte negativa también tenemos 2 sigmas. Esta área de 2 sigmas, de menos 2 sigmas a más 2 sigmas, es lo que se usa normalmente como el nivel de confianza, que corresponde al 95% de probabilidad. Y decimos, ¿cuál es el punto que corresponde? Es 1,96 positivo aquí y un menos 1,96 negativo en el lado de la izquierda. En los estudios que usualmente se hacen en salud, de opinión electoral, de estudio de la calidad, se utiliza el 95%. Pero ¿qué significa? ¿Cómo se aplica en la realidad? Significa lo siguiente, que si tomamos 100 muestras, 95 caerán en un área de aceptación, pero 2.5 por este lado y 2.5 por este lado caen en un área de rechazo. Y esto es muy claro cuando una persona se realiza el chequeo de su presión, que los parámetros normales son 80 y 120. Si se hiciera un solo chequeo y no existe ninguna anormalidad o algún problema en su salud, no es suficiente. Ahí viene el concepto del nivel de confianza. Debe volver a repetir 2 hasta 3 veces, lo recomendable. Ese es el nivel de confianza. Tiene que repetir la muestra, tiene que repetir la medición. De ahí que, por ejemplo, en una elección, si hablamos en tema electoral, existe demasiado sesgo hacia un candidato, el nivel de confianza tiene que ser demostrado. ¿Cómo? Se debe volver a realizar la encuesta en aquellos lugares donde se puede ver, por ejemplo, que el candidato haya tenido todos los votos de cierta comunidad, etc. Entonces, da lugar a una segunda repetición.
Lo mismo hace el profesor, ¿no? Cuando nota que en un examen extrañamente aparecen 3 alumnos con 100 y bueno, alumnos quizás que no han estado asistiendo, etcétera, que no han estado participando. El profesor duda y lo elimina del examen. ¿Por qué? Lo hace repetir. Dice, vamos a hacer un examen oral o vamos a hacer otro examen. ¿Por qué? Porque está trabajando el nivel de confianza. Es muy importante entonces, porque debemos enfatizar algo que es necesario que quede claro. La estadística es una ciencia que se basa en demostraciones matemáticas. Entonces no puede haber error, no puede haber una distorsión, porque la matemática es precisa. Si la interpretamos y la aplicamos en el marco de todas sus restricciones, de todos sus condicionamientos, va a resultar como se ha establecido matemáticamente. La estadística se basa en ecuaciones matemáticas. Por supuesto, aquí estamos observando, aquí aseguramos 95% de aceptación, de certeza, pero eso quiere decir que un 5% no entra dentro de esa región de aceptación, entraría en la región de rechazo. En ese marco tenemos que interpretar, tenemos que trabajar y manejar lo que se llama los procedimientos, tanto de encuesta, de investigaciones, etc. Vamos a desarrollar una explicación resumida de un informe técnico de la ficha de encuesta presentada para las elecciones 2020 de este año. En primer lugar, tenemos que se ha utilizado el padrón 2019, que fue observado por no tener veracidad en todo su contenido. Este padrón, por los medios de prensa, se indicaba que tendría datos modificados, manipulados y orientados a favorecer a algún candidato, con sesgos en poblaciones rurales dispersas, donde se aumentaron el número de habitantes, y también se pudo observar la inclusión de fallecidos y otros. En el segundo punto tenemos que la entrega de la documentación para el análisis es incompleta. A solicitud presentada requiriendo la ficha técnica, solo se envió los datos que a continuación vamos a explicar. Por ejemplo, no se tiene los cuadros desagregados de resultados por provincia y municipio del área rural. No se cuenta con los cuadros de resultados desagregados por estrato y lugar. No se cuenta con coordenadas GPS de los resultados de cada consulta o encuesta, es decir, de la localización, ubicación de los encuestados al momento de ser entrevistados. Tampoco se cuenta con los datos totales, solo se indica porcentajes de los candidatos. Seguidamente, podemos determinar que la muestra utilizada no es probabilística, es decir, no se observa que se hayan utilizado fórmulas estadísticas para el cálculo del tamaño de la muestra, aunque se indica que se utilizó un error de 2,07% y un nivel de confianza del 95%. Hemos utilizado esos valores y hemos recalculado y tenemos que corresponden a una muestra de 2.241 elementos, que no es similar a la utilizada por los encuestadores, que es de 2.224. Ello nos lleva a determinar y concluir que la muestra no es probabilística. Es una muestra de carácter empírico
Por supuesto, lo empírico es válido en el análisis estadístico, pero hay una contradicción en su ficha donde se señala que la muestra es probabilística, pero observando el desarrollo del análisis se determina que es empírica, no es probabilística. 4. Indicios de manipulación en la determinación del tamaño de la muestra. Se determina de manera empírica el tamaño de la muestra, modificando primeramente de 2.000 elementos de inicio a 2.224. Bueno, se incrementaron 224 unidades. Aquí es importante señalar que cada elemento de la muestra representa a 3.136, es decir, proyecta 3.136 votos del total. Se tiene un incremento arbitrario de 10,7% que corresponde a los 224 elementos adicionados. En total, ese porcentaje de 10,07 modificado en votos proyectados es 702.454. En el punto quinto tenemos que se ha realizado la modificación de la proporción de manera desigual en su probabilidad en cuanto se refiere a la asignación de encuestado urbano respecto a encuestado rural. Las modificaciones de la selección de la muestra reflejan una disminución de 210 elementos que representa 659.705 votos proyectados. ¿Qué podemos concluir? Que la encuesta es sesgada y parcializada. Un habilitado del área urbana tiene menos probabilidad de ser elegido en la muestra respecto a un habilitado del área rural. Esto también lleva a la conclusión de que estadísticamente la encuesta no es confiable y sus resultados no se ajustan a las reglas de probabilidad. Se tiene un sesgo muestral por selección que establece que la encuesta ha sido manipulada arbitrariamente. Ahora hacemos unas consideraciones de las actuales proporciones que se estima para el área urbana y rural. En estudios, en publicaciones del INE y de varias instituciones privadas, se tiene que la proporción de 70% corresponde al área urbana y 30% al área rural actualmente. En la muestra, entonces, se tendría, si se toma estos valores, una diferencia de 575 votos, lo cual significa 1.802.233 votos proyectados que fueron añadidos al área rural del área, extraídos del área urbana. Concluimos, se tiene un porcentaje que corresponde de 70% en la muestra, lo cual significa 1.569 elementos, y para el área rural 30%, que corresponde a 672 elementos. La disminución arbitraria de elementos del área urbana al favor del área rural es de 26%, que representa 1.802.233 votos proyectados. Esta situación podría favorecer o genera un resultado sesgado a favor del candidato o candidatos con mayores posibilidades en el área rural. Seguidamente, añadimos una distribución de la muestra de una encuesta de elecciones nacionales en el Perú del 2010, donde podemos contrastar que de una muestra de 2.005 elementos, es decir, el tamaño de la muestra 2005, se tiene 1.588 del área urbana y 417 del área
rural, lo cual es coherente con el último análisis que se realizó de la comparación 70% área urbana y 30% área rural. Por último, en el punto 6 tenemos que los saltos presentados, o sea, las variaciones significativas de los porcentajes de los resultados no están fundamentados. El encuestador se limita a publicar resultados con saldos y diferencias considerables, sin haber realizado acciones de verificación de aquellos valores atípicos o diferencias mayores o menores, como la repetición con otros encuestadores o el propio supervisor, en aquellos lugares con resultados atípicos. Por ejemplo, el candidato 1 tiene resultado 31.6%. La diferencia respecto del segundo es de 15 puntos, 15%, 15 puntos. Del segundo al tercero es de 1 punto. Del tercero al cuarto es de 7 puntos. Hay otro salto ahí que no ha sido debidamente demostrado en su análisis, comprobación y verificación. La verificación de los encuestadores solo se refiere a solucionar el rechazo a ser encuestado y no hacia la comprobación de los valores o de resultados atípicos. Es decir, la empresa señala que en situación de rechazo se intentará realizar la encuesta en 3 oportunidades, más en horarios distintos. En caso de no lograrse la misma, se procederá a su reemplazo en la vivienda contigua. Una vez realizada la entrevista, a partir de allí se dejará un intervalo de 3 viviendas y luego en la cuarta se tocará el timbre nuevamente, así para completar las consultas previstas por punto muestrado. Eso es todo el detalle del análisis técnico que se puede hacer de esta encuesta, que por supuesto este análisis se limita simplemente a la documentación recibida.